4 del libro de Efesios. Estamos en la altura del versículo 11 y vamos a leer hasta el versículo 16. Dice el versículo 11 del capítulo 4 del libro de los Efesios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que cada uno no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Bueno, Pablo en los 3 primeros capítulos, él nos habla, nos enseña el misterio de la iglesia, el misterio de todo aquel que ha de ser salvo y lo que Dios hizo a beneficio de cada uno de nosotros a través de Jesús. En esos 3 capítulos Él nos está diciendo que somos hijos suyos, que somos amados, que somos herederos, coherederos de la salvación eterna. El capítulo 4 en adelante, Él entra entonces a hablarnos de la responsabilidad que tiene cada persona que ha creído en Cristo Jesús. Al principio del capítulo, Él empieza diciendo que debemos de tener una certeza y tener claro qué nosotros somos y a qué nosotros hemos sido llamados y cómo nosotros debemos de comportarnos. En el versículo 16, aquí en el versículo 11, Él empieza a darnos más amplio detalle de cómo es que Dios quiere que cada uno de nosotros le sirvamos a Él. ¿Qué responsabilidad nosotros adquirimos para nosotros poder avanzar en el conocimiento de la palabra? Y aquí Pablo está diciendo que Dios le ha dado un oficio a cada persona que ha creído en Él. Y aquí empieza ya los pensamientos y aquí empieza el desánimo de la persona en estos versos. Porque empezamos es que yo no sé cuál es el propósito de Dios, es que yo no sé cuál es mi llamado, es que yo no sé cuál es mi don. Y ahí ya empezamos nosotros a tambalear, a dudar. No hace falta pensar, no hace falta buscarlo. No hace falta nada de eso, no hace falta preocuparnos. ¿Por qué?
Porque los dones son dados directamente de Dios. Y el Espíritu Santo lo hace desarrollar en ti a medida que tú empiezas a buscar de Dios. Si tú no sabes cuál es tu don, es porque tú no has profundizado en Dios. A orar y a escudriñar las Escrituras, a ayunar, a tener una búsqueda con Dios. Toda persona que empieza a tener una búsqueda con Dios, desarrolla el don que hay en él. No sé si, yo me imagino que sí, que la mayoría de los que estamos aquí alguna vez hemos visto la película de El Señor de los Anillos, donde sale un hombrecito que se ha desgastado detrás del anillo mágico. Y él siempre decía, ese tesoro es mío. Le han visto, ¿no? Yo sé que muchos de los que estamos aquí lo han visto. Y siempre andaba detrás del otro. Me parece que se llamaba Frodo o algo así. Y siempre decía, ese tesoro es mío. Y andaba acechando para quitar el anillo y cogerlo. Hace falta que nosotros empecemos a buscar y andemos detrás, queriendo obtener algo que no es de nosotros. Y cometemos el error de echar mano de cosas que no nos pertenecen a nosotros. A cada uno Dios le ha dado un don. Y todo lo que estamos aquí en esta mañana tenemos un don común. ¿Cuál es ese don? Levanta la mano el que crea que es algo. Uy, pocas personas aquí, cuántas dudas. ¿No cree que eres algo? Aquí hay un problema gordo. Aquí hay un problema gordo. Si tú no estás seguro si vas a ser salvo o si eres salvo, aquí hay un problema gordo. ¿Sí? Porque el primer don que Dios le da a cada persona que crece en Cristo Jesús es el don de la salvación. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El don de la salvación. ¿Sabían que la salvación es un don? Un don dado por gracia, por medio de la fe de creer en Cristo Jesús. Así que si tú has creído en Cristo Jesús, si tú crees en Él, que Él es el Salvador, que Él es el que murió en la cruz y Él te perdona tu pecado, dice la Biblia que será, ¿qué? Salvo. Será salvo. Primer don que nosotros encontramos. Vamos, los oficios o los dones que el Señor nos da a cada uno de nosotros no depende de nosotros. Escucha bien. No depende de nosotros. Y no depende de que venga alguien a hacerte imposición de mano para que tú recibas dones. No. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Quién es el que ha repartido los dones? El mismo Jesús. El mismo Jesús. Él personalmente estableció oficios para cada persona. Mateo capítulo 16, versículo 8. Y Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 19. Vámonos primero a Mateo capítulo 16, versículo 8. Y dice lo siguiente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De quién es la iglesia? La iglesia es
¿de quién? Es de Cristo. Él la fundó. Y si la iglesia es de Cristo, Él es el responsable de dar los dones a cada persona. Porque Él es quien conoce los corazones y sabe que tú vas a hacer uso de ese don. ¿Para qué? Para tu propia santificación y para que también ayude a que los demás se santifiquen y crezcan en el conocimiento de la palabra. Conocimiento pleno. Escucha lo que Pablo está diciendo. Y Él mismo. Y si tiene duda podemos leer un par de versos más atrás. Versículo 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Versículo 11. Y Él mismo, quiere decir Pablo, el mismo que descendió del cielo, el mismo que murió en la cruz, el mismo que fue sepultado, el mismo que resucitó, que dice, y Él mismo constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores, ¿y qué más? Y maestros. Vale, pues nos vamos entonces a Colosenses. Y vamos a ver lo que dice aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el versículo 19. Dice, Él es la imagen de Dios invisible. ¿De quién está hablando? De Jesús. Quiere decir, Jesús es la imagen ¿del qué? Del Dios invisible. ¿Qué dice más? El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la primicia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Todo, ¿de dónde viene? Todo, ¿de quién depende? Depende de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere que nosotros sepamos? Que los oficios o los dones, como nosotros le llamamos, es una institución divina, no es una intervención humana. Yo no puedo intervenir para que un ser humano pueda tener un don. Es imposible, hermano. Es imposible. Solo Jesús, y a través del Espíritu Santo, Él lo hace llegar hasta nosotros. Y me gustaría que observemos así una pincelada por encima cada uno de estos dones que nosotros encontramos aquí. El don de apóstol. Un apóstol quiere decir que es un embajador o un enviado, especialmente de la obra de Dios. Los apóstoles del primer siglo tenían una misión. ¿Y cuál era la misión de esos apóstoles? Fundar la iglesia de Jesús y darle origen ¿a qué? Al Nuevo Testamento. Es decir, ningún ser humano puede añadirle absolutamente nada a lo que ya está escrito aquí, mira, en este libro. El que le añada o el que le quite a sí mismo la hará Dios
en aquel día. Bueno, entonces nosotros encontramos a mismo Pablo diciendo, él se incluye aquí en 2 de Corintios capítulo 5. Recuerden que en el versículo 19 del capítulo 5 de 2 de Corintios, Pablo está diciendo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué? La palabra de la reconciliación. Vale, Pablo se incluye aquí en este ministerio ¿de qué? De evangelizar, de predicar la buena nueva de salvación. En el versículo 20 él sigue incluyéndose y dice, así que somos, ¿qué dice? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados ¿con quién? Reconciliados con Dios. ¿Te incluye tú con Pablo o no te incluye con Pablo? ¿Te incluye a reconciliarte con Dios o no te incluye? ¿Te incluye a predicar el evangelio a otras personas o no te incluye? Todos somos embajadores, enviados de Dios, ¿para qué? Para predicar el evangelio de la buena nueva de salvación. Esa es una responsabilidad que cada uno de los que han creído en Jesús ha aceptado. Bueno, ¿por cuándo yo lo acepté? Cuando tú vas a firmar un préstamo o vas a hacer cualquier documento por ahí, tienen letritas chiquitas, ¿que sí? ¿A cuánta gente no han engañado ahí con esa letrita chiquita? ¿Ha firmado y no ha leído todas esas letricas chiquitas? Pues ahí está la clave. Tú no la leíste, ¿por qué? Porque las letras, cuando tú aceptaste a Cristo Jesús, tú firmaste una hoja en blanco. ¿A dónde está inscrito tu nombre? En el libro de la vida. ¿Está inscrito o no está inscrito? Ahí está inscrito, en el libro de la vida. Me imagino que en ese libro está escrito también la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Mateo capítulo 28 a partir del versículo 16. La gran comisión, la gran responsabilidad, y muchos nos quedamos ahí, es que eso fue a los apóstoles. Como Tres Patines, que fue, le dice que tiene que trabajar, le dice porque Dios lo instituyó que tenía que trabajar, y él le pregunta, ¿a quién se lo dijo? ¿A quién Dios le dijo que trabajara? A Adán, pues que trabaje Adán. Y nosotros nos encontramos aquí en esto también. ¿Quién es el que ha dado la responsabilidad? ¿Quién ha dado la responsabilidad? Bueno, Dios nos ha dado esa responsabilidad. ¿De qué? De que nosotros nos acerquemos a Dios y que nosotros también podemos evangelizar a muchas personas para que vengan al conocimiento del evangelio. Dios constituyó a otros que profetas, y quiero decirte que esos profetas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pronunciaron palabras de Dios en completa coherencia con el fundamento del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento tiene armonía con el Antiguo Testamento. De tal manera que cuando nosotros leemos las Escrituras, nosotros vemos que tiene referencia al Antiguo Testamento. El mismo Jesús dijo en el capítulo 5 del libro de Juan que todo lo que Moisés escribió y los profetas, todo hablaban de Él. Tiene una armonía entre
los profetas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esto, al igual que los apóstoles, escucha, esos profetas que nosotros encontramos, al igual que los apóstoles, los profetas modernos de este tiempo, no hablan con la misma autoridad que los profetas del primer siglo, que trajeron la palabra fundamental que Dios le habló, de tal manera que ellos fueron los precursores de que hoy día nosotros pudiéramos tener estas escrituras. No es que yo esté en contra de los apóstoles de este tiempo y los profetas de este tiempo, los respeto. No me malinterpreten. No estoy diciendo que no hay o que no creo. No, yo estoy diciendo que el propósito de aquellos apóstoles y aquellos profetas fue de cumplir la voluntad de Dios para que hoy día nosotros pudiéramos tener la Biblia. En el Antiguo Testamento escogió hombres fieles que agradaban a Dios y profetas, ¿para qué? Para que escribieran. Por eso tenemos el Antiguo Testamento, pues los profetas de que encontramos en el Nuevo Testamento y esos apóstoles tenían también esa misma responsabilidad que tuvieron aquellos hombres del Antiguo Testamento. Encontramos otro don aquí que sería el don de evangelista. Este es un oficio específico. Evangelista casi lo dice todo. Predicar el evangelio de la buena nueva de salvación. Son personas dotadas con ese don, que tienen esa facilidad de hablarle a la persona y convencerla. Yo quiero decirte que cuando tú tienes un don, lo hace con facilidad. Yo creo que el don mío sería el de limpiar los baños. A mí se me da bien limpiar los baños, se quedan tan limpiecitos que yo, pero me gustaría hasta comer. Se te da con facilidad. O limpiar cristales, me encantan limpiar los cristales. Me divierte, me entretiene, así como dicen muchas personas. Es que a mí la lectura o escuchar hablar de la Biblia, a mí me relaja. Pues a mí me relaja limpiar cristales y limpiar baños. Quizás ese sería mi don, aparte de predicar. Hay cosas que se te dan con facilidad, ¿cierto? Y hay otras cosas que a nadie le gusta. ¿A quién le gusta limpiar baño? Nadie, ninguna mano, solamente yo. Tremendo. Tremendo, ¿no? Se te da con facilidad. Si se te da con mucha facilidad tratar con los niños, pues Dios te da un don para que tú trates, para que tú capacites a niños. Si se te da con facilidad tratar con personas enfermas, inválidas, pues Dios te ha dado esa capacidad para que tú trates con ellos, para que tú le hables, para que tú vayas a leerle libros a ellos. Y Dios pone esa gracia en ti, que ellos se sientan cómodos contigo. Ahora, si tú estás incómodo haciendo un oficio en la iglesia y los demás también están incómodos contigo, entonces ese no es tu don. No te enfades conmigo. Empieza a orar, empiezas a leer la Biblia, empiezas a buscar y Dios va a hacer que ese don tú lo encuentres solito. Solito. Tú lo tienes ahí. Todos tenemos un don dado por Dios. Está ahí, igual lo tenemos ahí dormido. Bueno, aquí encontramos un último don en estos versos: pastores y maestros. Pastores y maestros. Bueno, podríamos definir lo que es el don del pastor y podríamos definir lo que es el don del maestro. Pero si yo le quito el don de maestro a un pastor, entonces no es pastor. ¿Lo entiende? Entonces, ¿cómo se puede entender esto? Que es un don con dos títulos.
Porque un pastor que no tiene el don de predicar es un pastor que tendrá una iglesia vacía. Porque si es pastor tiene que tener el don de enseñar y de predicar. De lo contrario no puede ejercer ese don. Entonces en el original lo que se encuentra es maestro, pastor maestro. Es en el griego. Pastor maestro. ¿Por qué? Porque pastor tiene que enseñar, tiene que preparar personas para que esa persona pueda ocupar un ¿qué? Un cargo dentro de la iglesia para el funcionamiento de la iglesia. La iglesia necesita los dones. Y esos dones nosotros le llamamos ministerios cuando ya esa persona está desarrollando ese don. La iglesia necesita poner en marcha esos ministerios, pero esos ministerios tienen que ir acompañados de una persona que tiene un don. Bueno, por decir algo, el responsable o esa persona, ese líder, esa persona que está encargado de la alabanza, necesitaría saber música, ¿o no? ¿Sí? Creo que sí, que necesitaría saber música para poder llevar la alabanza. De lo contrario, si no tiene oído para la música, no tendríamos entonces alabancero. Entonces Dios lo capacita. Dios lo capacita. Se le da bien. Tiene voz. Y esos talentos que tiene esa persona lo puede usar ¿para qué? Para edificar, para bendecir a la iglesia, para llevar a la iglesia a la adoración al Señor. Y está mal expresado llevarlo a la adoración, porque nuestra vida tiene que ser una plena adoración a Dios sin música. Yo siempre digo, Jesús no andaba con un equipo de música. Los apóstoles no andaban con un equipo de música. Y hoy día una persona no puede predicar si no tiene un piano allí tocando música de fondo. No pueden orar porque si no tienen música que lo anime a orar, necesitan a motivar la emoción. ¿Y quién ha dicho eso? ¿Lo dice la Biblia? No, la Biblia no dice absolutamente nada de eso. Son añadiduras humanas. Yo no necesito música para llorar, no necesito música para yo predicar. Es mi deber orar, es mi deber predicar, es mi deber tener una búsqueda plena con Dios. La música son añadiduras, hermano. Está muy bien, muy bonito alabar al Señor con música. Nos animamos. A mí me gusta la música. La música al principio era usada para adorar a Dios. Y luego se ha corrompido, al igual que todos los dones. Hoy día los dones están todos corrompidos, hermanos. Están corrompidos. Imagínate que muchos predicadores no se paran al púlpito, le ponen precio. Si yo invitara a un predicador eso de renombre, lo primero que me preguntaría, ¿y cuánto me vas a pagar? Sí, mayoría de predicadores lo primero que le ponen es precio a la prédica para moverse de un lugar a otro para ir a predicar. He visto muchos predicadores, hermanos, que se paran para ministrar a los enfermos y empiezan a decir, no, aquí no hay fe. Yo no voy a orar mientras que yo no vea que haya fe. Mire, este seto está vacío. Este seto no tiene nada. Empiecen a echar ahí. Mientras que no empiecen a echar, yo no voy a escuchar la oración. Y empiezan la gente a traer dinero. No, mientras más dinero te traiga, más Dios va a escuchar su oración, más Dios lo va a bendecir. Eso es bíblico, eso es satánico puro, hermano. Raíz de todos los males, el amor al dinero. Están corrompidos, hermano, los ministerios. Personas que quieren vivir ¿de qué? Del bolsillo de los infelices. Sí, del bolsillo de los infelices, hermanos.
Yo he visto personas llorar en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el pastor le ha dicho que es un ladrón, porque no está diezmando, porque se está robando el diezmo. A mí me han pedido que yo tengo que traer la nómina para ellos saber cuánto yo cobro y ponerme a mí que todos los meses tengo que depositar ahí un sobre. ¿Sabe qué yo le he dicho? No. Yo doy lo que yo sienta. La Biblia a mí me dice en el Nuevo Testamento que nosotros debemos de dar ¿qué? Conforme ha dispuesto en tu corazón. Como tú has dispuesto en tu corazón. Yo creo que yo no predico el diezmo, hermanos. El diezmo era ¿qué? ¿Sabe lo que era el diezmo? El 10% de los animales, 10% de la producción agrícola, 10% del dinero, de todo lo que tú tenías. Y eso era la ley para los levitas y para el rey. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos nuevo pacto, salvo por gracia, y que yo debo de dar lo que yo siento dar en mi corazón. Si yo siento dar en mi corazón y el Espíritu Santo me pone a darle mi nómina a una persona necesitada, yo se la debo de dar. Si el Espíritu Santo me pone que debo de depositar mi nómina para la iglesia, yo lo debo de dar. Porque Dios entonces cuando me va a bendecir es cuando Él me va a dar el doble o el triple o lo que yo no imagino que me iba a dar. Y por experiencia, hermanos, y por experiencia vivida lo digo. Muchas veces he dado lo único que he tenido. Y caminando por la calle me he encontrado el triple en un sobre. El mismo día, no he tenido que esperar mucho, no, el mismo día. Dios no se queda absolutamente con nada. Te prueba, te pone a prueba. Déjame ver tu corazón si tú de verdad quieres disponer. Eso es una miseria, hermano. Lo que nos apegamos al diezmo, eso es una miseria, darle 10%. Y muchas veces no lo damos. ¿No? Cobro 1,600 y echo 50 o echo 100 en el sobre. ¿Estoy dando el 10%? No. ¿Cuánto es el 10% de 1,600? 160 euros es lo que yo debería de echar en el sobre. Pero aún así es una miseria. Hermano, Dios escudriña ¿qué? Escudriña el corazón. Lo que tú estás dando. Y tú piensa una cosa. Dios se va a agradar de un corazón triste porque ha tenido que dar 160 euros en el sobre y se ha quedado sin hacer compra y está con la mano en la cabeza diciendo, es que porque por obligación. ¿Qué dice? Dios bendice ¿a qué? Al dador alegre. Y si yo estoy dando 100 euros de diezmo y estoy con dolor en el corazón porque yo lo necesitaba, entonces yo no lo estoy dando con alegría, ¿verdad que no? No lo estoy dando con alegría. Eso yo no le quiero decir, hermano, que yo diezmo. Yo he hecho el diezmo. ¿Sí? Todos los meses yo saco el diezmo. Pero déjame decirte que cuando la iglesia necesita algo, muchas veces yo lo compro con mi dinero, no con la ofrenda de la iglesia. Y mi esposa lo sabe. Mi esposa lo sabe que nosotros en el mes es muy raro que no hayamos puesto varias cosas para la iglesia que no sea de la ofrenda. Dios nunca se ha quedado con lo nuestro. Dios siempre ha bendecido. Hermanos, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Porque muchas veces los dones nosotros no los sabemos usar. Los dones nosotros los manipulamos a nuestros antojos. Los dones no son para manipular los antojos del hombre. Los dones son, ¿sabe para qué? Para bendecir a la iglesia, para preparar, para capacitar. Y Dios nos ha preparado a nosotros para eso. Se ha preparado a ti y a mí. Bueno, cuando yo veo ministerio grande y fui a una iglesia
Y me dio ganas de decirle al que estaba pidiendo ofrenda, echa 1000 y mañana va a tener 2000 en el número de cuenta. Wow, personas echando hasta 10,000 en mi país, 10,000 pesos, porque vas a tener 20,000 o 30,000 mañanas en la cuenta. Yo me hubiera gustado ir al número de cuenta de esos hermanos a ver si de verdad cayeron allí el dinero. Pero también yo tenía ganas de decirle al que estaba recogiendo la ofrenda, yo quiero ir contigo a llevarle dinero a Dios. Tenía ganas de levantarme y decirle, quiero ir contigo para que juntos le llevemos el dinero a Dios, porque yo quiero ver a Dios cuando reciba el dinero. O te lo quiere echar en tu bolsillo. Gloria a Dios si lo usan para edificar iglesias, para hacer más iglesias, le da un buen uso para las iglesias. Gloria a Dios. Pero si te estás haciendo rico con el dinero, yo no me gustaría estar ahí colaborando con eso. El creador del universo, el que creó todas las cosas, en Filipenses capítulo dice que Él se dejó su trono de gloria y vino a la tierra, andaba con sus pies llenos de polvo, con una sola ropa, y no tenía donde dormir, y no tenía donde cocinar. Escucha, el creador del universo humildemente vivió en esta tierra, y los discípulos le preguntaron, ¿dónde vive? Le dijo, ven, que te voy a enseñar donde yo vivo. Caminas y caminas y caminas, nunca llegaron a la casa. Las aves tienen nido, las zorras tienen cueva, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, no tiene donde dormir, no tenía cama. Y ese sí que podía vivir en una buena mansión, tener muchos empleados a su cargo, tener mucha riqueza, porque ese yo creo que de las piedras podía levantar y hacer salir muchas cosas, ¿no? De los árboles, de pegar hojas y convertirlas en dinero. Me imagino, si él fue el creador de todo lo que existe. Sin embargo, dice que él no tenía absolutamente nada. Sin embargo, encontramos muchos textos bíblicos diciéndole a la gente, déjalo todo y sígueme. Déjalo y sígueme. ¿Cierto? Deja tu familia y sígueme. Vende toda tu riqueza y sígueme. El dador de la vida. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia y entendemos que los dones que Dios nos ha dado a nosotros es para qué? Para edificar. Escucha lo que dice el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? Plenitud de Cristo. Este es el propósito de los dones espirituales, para que yo crezca y para que tú crezcas, para que nosotros podamos ¿qué? Poner en funcionamiento esos dones para bendecir a los hermanos, para que ellos también puedan crecer en pleno conocimiento espiritual en Cristo Jesús. Hermano, Pablo, hablando acerca de los dones espirituales repartidos por el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 11 y 12 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu. ¿Para qué? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también ¿quién? Así también Cristo. Somos todo un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. La iglesia, así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros, la iglesia es un cuerpo, todos somos miembros, ¿verdad? ¿O tú no te sientes ser miembro de la iglesia? ¿Y ser parte también del reino de los cielos? Yo me siento. Yo por eso estoy aquí, de lo contrario no estaría aquí. Me siento ser miembro de la iglesia y ser parte de la familia del reino de los cielos. Entonces por eso tengo la responsabilidad, ¿sabe de qué? De preparar a hermanos que quieran trabajar en la iglesia para que ellos puedan fortalecer a otros hermanos a seguir creciendo espiritualmente. Y esto de que dice para perfeccionar, los dones son dados con ese principio, tienen ese principio. ¿Cuál es ese principio? Perfeccionar, para que yo me perfeccione y para que los demás también se perfeccionen. Y eso de perfeccionar tiene la idea, hermanos, de cuando una persona se rompe un hueso, o los pescadores cuando echaban la red, que la red se rompía, ellos tenían otra vez que hacer, ¿sabe qué? Repararla. Perfeccionar quiere decir reparar. ¿Te da la idea, no? Perfeccionar es porque algo ya existe, porque algo ya está ahí. Yo no puedo perfeccionar este atril si ese atril no existiera. Si yo lo quiero perfeccionar es porque yo le quiero arreglar algo que esté roto, o le quiero añadir algo más. Y los ministerios, los dones son dados con ese principio, para que nos perfeccionemos los unos a los otros. ¿Cuál es la meta, hermanos? ¿Cuál es la meta de que tú y yo tengamos dones? ¿Cuál es la meta de que nosotros nos edifiquemos, nosotros nos preparemos unos a otros? Bueno, versículo 13 en adelante dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hasta qué? A un varón perfecto. Eso no quiere decir que las mujeres no estén incluidas aquí. Cuando la Biblia habla de hombre o varón, está hablando también de las mujeres. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplea con astucia las artimañas ¿de qué? Artimañas del error. Bueno, Pablo está diciendo que los dones son para que la iglesia crezca en esa unidad de un cuerpo que es. Todos debemos de crecer a una unidad. ¿Hasta qué? Hasta la estatura de Cristo. Bueno, pues diría, pero que eso es demasiado. Crecer hasta la estatura de Cristo, y nosotros nos vamos a la vida, al ministerio de Jesús, todas las cosas que Él estaba haciendo, ¿verdad que sí? Bueno, pero no nos vamos allá. No nos vamos allá. Vamos a quedarnos en otro lado, una parte más baja. Vamos a ver en Jesús, el carácter de Jesús. ¿Cómo era el carácter? Aquí la Escritura lo que nos está mandando a nosotros es a trabajar el carácter. Y no confunda el carácter con el temperamento. El temperamento es lo que hace que tú me hables mal, que tú te enfades y que tú digas palabrotas. Todo eso tiene que ver con ¿qué? ¿Con el qué? Con el temperamento de la persona. Ahora, el carácter de la persona es lo que te hace a ti decir
que Abel es calvo. Y todo el que me pregunta, ¿tú cómo te llamas? Yo soy Abel. Y cuando me ven dice, ah, pues verdad, porque tienen una referencia. Es calvo. ¿Ven? Tú le has hablado a alguien de mí que yo soy calvo. Entonces la palabra nos dice a nosotros que nuestro hablar sea sí o no. ¿Entiende eso? Eso es el carácter de la persona. La persona dice, yo soy cristiano, y eso se debe de reflejar en el mundo, en mi familia y para Dios. Dios tiene que decir también, es mi siervo, como dijo de David, ese es un hombre que tiene un corazón conforme como a mí me gustan los corazones. Valiente. El cristiano no da marcha atrás. El cristiano no retrocede, el cristiano sigue adelante cuando dijo, yo quiero ser salvo. Yo creo en Jesús y da un paso de fe y acepta a Jesús, ya no da marcha atrás, ya no vuelve a practicar las cosas del mundo. Eso es, ¿qué? Ir creciendo, y poco a poco en el transcurso de los años tú vas a ir creciendo ¿a qué? A la estatura de la perfección, de la santidad, de la búsqueda con Dios. Entonces ahí tú vas a ir creciendo a la estatura de ¿qué? De Cristo. En Él no había maldad, no había engaño, no había pecado. Nosotros estamos en un cuerpo caído, pero nosotros podemos perfeccionarlo y poco a poco lo vamos a ir consiguiendo y vamos a crecer hasta llegar a esa plenitud. ¿De qué? Del conocimiento de la palabra de Dios. Y los demás van a testificar que de verdad somos cristianos. Y los demás van a querer ser como tú. Pero si yo soy una persona que demuestro ser una cosa aquí, pero digo otra cosa afuera, o a la misma gente de la iglesia yo le aconsejo mal y no le aconsejo bíblicamente, entonces soy incoherente. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Si yo a mi cuerpo le cortara esta mano por aquí, ya no podría agarrar, solo tendría una, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito de que la iglesia ponga a funcionar los dones? Para que todos vayamos creciendo en una unidad de fe en Cristo Jesús. Y Pablo aquí está hablándonos de cuatro puntos muy importantes que quiere que nosotros podamos aprender. Y ahora es cuando yo empiezo a predicar, hermanos. Punto 1. Que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta es la primera meta que Dios quiere que tú y yo alcancemos. ¿A través de qué? A través de los dones. Que todos crezcamos en una unidad de fe. El segundo paso que Pablo aquí está expresando es que alcancemos el conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios. ¿Qué conocimiento él tenía? Bueno, me podría decir, no lo sé. O podría decirme, pues tenía el conocimiento que tiene Dios porque Él es Dios. Lo conoce todo, lo sabe todo. Y a nosotros Él nos ha dado la sabiduría para nosotros saber lo que es malo y lo que es bueno. Y eso todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Las cosas que son malas y las cosas que son buenas. ¿Por qué nos escondemos? Pues porque sabemos que eso no está bien visto delante de la sociedad. Y todo lo que no está bien visto delante de la sociedad tampoco está bien visto, ¿sabe dónde? En el cielo.
Y de Él no nos podemos esconder, porque Él lo sabe todo, lo escudriña todo, lo ve todo. Y nosotros entonces debemos ¿de qué? De tener pleno conocimiento de que Dios es un Dios santo y celoso. Cuando nosotros nos equipamos espiritualmente, la madurez aumenta cada vez más. Luego más adelante vamos a encontrar la armadura del Espíritu, y la vamos a analizar una por una. La armadura del Espíritu, que nosotros debemos de equiparnos de ella para poder estar firme contra las asechanzas del enemigo. Punto 3. Que seamos perfectos a la medida de la estatura de ¿qué? De la plenitud de Cristo. Pero somos imperfectos. Somos imperfectos. Por lo cual, cuando usamos los dones, todo bien coordinado, nos perfeccionamos, nos santificamos, nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué más nosotros hacemos? Llevar a los santos que han creído en Cristo Jesús, ¿a qué? A la madurez espiritual. A esa madurez que nosotros necesitamos. Y el punto número 4, ya con este termino: ya no eres niños. Ya no eres niños. Cuando tú profundizas en la palabra del Señor, cuando tú creces espiritualmente, ya no eres niños. Pablo, cuando llegó a una de las iglesias, le dijo: voy a tener que empezar a darle leche a ustedes nuevamente, en vez de darle alimento sólido, porque no habían crecido espiritualmente. No se comportaban como personas maduras espirituales. Voy a tener que empezar en cero con ustedes nuevamente, a capacitarlos, a que ustedes tengan ese aprendizaje de lo que es. Para esto, nosotros, la iglesia necesita líderes estables y maduros para poder perfeccionar a los demás. Pero primero yo me tengo que perfeccionar. Y cuando yo me perfecciono, y cuando cada líder en la iglesia se perfecciona, ¿cuál sería el resultado? Hombres y mujeres preparados, hombres y mujeres estables espiritualmente. Estable. Nosotros necesitamos ¿qué? Estabilidad espiritual, crecimiento espiritual, para poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Hermano, yo quiero darte una mala noticia. Todo aquel cristiano que no estudia la Escritura y no tiene raíces, son los que hacen daño a la iglesia y los que se dejan engañar de los falsos maestros. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos daño en la iglesia cuando no escudriñamos las Escrituras? Bueno, porque yo empiezo lo que se llama un método alegórico. Empiezo a hablar de lo que yo pienso que la Biblia puede decir. No tengo conocimiento y lo que voy es a dañar. Cuando una persona que no tiene conocimiento de las Escrituras le da un consejo a otra persona que no sabe absolutamente nada, ¿le está haciendo daño o no le está haciendo daño? Claro que sí, hermanos, claro que sí que le está dañando. Claro que sí. Y entonces esa persona que no tiene ningún conocimiento de las Escrituras, lo que hace es que se deja llevar ¿de qué? De las otras. ¿Qué dice la palabra?
llevado de cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no tiene raíz. Una persona que tiene raíces espirituales se mantiene en lo que crees, se mantiene en lo que ha aprendido, lo que conoce. Hermano, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, nosotros podemos perfeccionarnos, podemos conocer mejor a Dios cómo Él actúa, hermanos. Yo recuerdo una vez que cuando Aberlin nació, tenía 3 meses, creo, o algo así, lloraba que había que llevárselo. Cuando le entraba ese sueño o hambre, había que darle ese biberón o había que dormirlo. De lo contrario, no había quien escuchar el mensaje. Y yo recuerdo que una hermana lo cogió y le puso la mano y empezó a reprender todo ese espíritu que había en el niño. Y venga a reprender el demonio. Y tuvimos que quitar al niño y llevarlo, que lo que tiene es hambre, que lo que quiere es dormir, que no tiene demonio. Le metió el biberón y lo durmió y el niño una paz, tranquila. Porque un niño llore en una iglesia, pero lo que te quiero decir es el fundamento espiritual de la persona, hermanos. Tenemos que ser juiciosos, tenemos que conocer cuándo es pecado, cuándo es demonio, cuándo es de Dios. Nos encontramos muchas personas diciendo que todas las enfermedades son obras de Satanás, que son demonios. Las enfermedades, no. Todas las enfermedades no son. Nos apoyamos en Job, que Satanás fue que lo enfermó. Sí, en ese caso Dios se lo permitió a Satanás. Pero escúchame, cuando los médicos no pueden tratar con una enfermedad y le hacen todos los estudios y ven que esa persona no tiene absolutamente nada, ellos dicen es que esto es sobrenatural, nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque los medicamentos no funcionan con los demonios. Y cuando un médico le dice es que esto es algo sobrenatural y nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ¿qué hacen los familiares? Lo entienden de una vez y se van a donde un brujo o buscan a los cristianos para que oren. ¿O no eso es lo que hacen? Claro que sí, que eso es lo que hacen. O donde los brujos o a donde los cristianos, porque saben que lo que hay en él es un espíritu, que no es una enfermedad común. Ahora, cuando es una enfermedad común, los médicos dan con esa enfermedad. Pero los médicos mismos se dan cuenta, hermanos, los demonios no ceden, se ponen más violentos cuando le meten medicamentos. Entonces todas las enfermedades no son por los demonios. Pero tenemos que conocer las Escrituras y saber cuándo Dios está obrando y cuándo el enemigo está obrando. Yo te pido que inclines tu cabeza ahí donde tú estés y tú le pidas al Señor. Si tú no sabes cuál es tu don, si tú no sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida, pídele al Señor que te permita profundizar en Él, que tú dile que tú quieres conocerlo tal y como Él es. Díselo, Señor, en esta mañana. Yo te animo a buscar de Dios, Padre. Te alabamos en esta mañana, te glorificamos, te exaltamos, te damos toda honra y toda gloria. Te pedimos perdón por todos los errores que cometemos. Te pedimos perdón porque te fallamos. Te pedimos, Padre, que tú obres en nuestra vida. Ayúdanos a profundizar en ti, ayúdanos a conocerte. Queremos conocerte más. Queremos profundizar en ti. Permite que tu Santo Espíritu nos ayude, nos dé la fortaleza para seguir adelante, buscarte y hacer, Señor, muéstranos, Padre. ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué tú quieres, Padre, que nosotros hagamos? Y permite que podamos hacer tu obra. Permite que podamos ser de bendición a las personas necesitadas. Y que nosotros podemos cumplir, Señor, con tu mandato de predicarle a la persona que no te conozcan a ti. Muchas gracias, Padre, te damos en esta mañana en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga.